Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de gestión de proyectos de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy que es día 3 de mayo, por cierto es el día de la Santa Cruz aquí en México, vamos a platicar algunos aspectos relacionados con el control de proyectos. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir acerca del control de proyectos? Como bien sabemos, de las 5 etapas que tenemos en la gestión, inicio, planeación, ejecución, control y cierre, el control y la ejecución van a la par, van de la mano. Vamos a decir que son como primas hermanas, porque cuando yo estoy ejecutando mi proyecto, al mismo tiempo tengo que ir llevando a cabo el control. ¿Y a qué se refiere el control? El control es básicamente la comparación de lo que yo planeé en un principio con lo que estoy realmente ejecutando en mi obra. De tal suerte que el control a mí me va a permitir tener las herramientas para poder tomar decisiones y ver si avanzo más o me detengo un poco. Les pongo el ejemplo de un plan de vuelo. Nosotros queremos ir del punto A al punto B y trazamos una ruta. Entonces, podemos ir en esa ruta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros ya estamos ejecutando la ruta, cuando ya la estamos llevando a cabo, puede haber ciertas variaciones que nos van a impedir cumplir, como lo habíamos pensado originalmente, con el tiempo que yo había destinado. Imagínense cuando ustedes ponen en su Google Maps o en el Waze, en la aplicación de Waze, cuánto tiempo van a hacer, vamos a decir, de su casa a la universidad. Les propone una ruta y les da un tiempo. Pero ¿qué pasa si en el momento en que ustedes están circulando por la ruta hay un accidente, resulta que surge una manifestación, inmediatamente recalcula el Waze o el Google Maps la ruta, inclusive si ustedes se meten mal en una calle, inmediatamente recalcula y los vuelve a mandar a su destino. Entonces, ese es el control. El control es ir comparando lo que se planeó con lo que está pasando en la realidad. ¿Y cómo lo hace el Waze? ¿Cómo lo hace el Google Maps? Pues lo hace a través del GPS. Cada uno de estos dispositivos, cada uno de nuestros teléfonos hoy día, tiene esa tecnología para poder ubicarse geográficamente y de esa forma saber en un mapa cómo estamos moviéndonos para determinar si estamos o no de acuerdo al plan. Cuando nosotros detectamos que hay una desviación a tiempo, podemos corregirla. Pongo otro ejemplo. Imagínense cuando una persona cruza los 40 años de edad, como es mi caso, ya cruzando los 40, y la recomendación es que por lo menos cada año, cada 2 años, nos hagamos un chequeo general, ¿no? De cómo andan nuestros triglicéridos, el colesterol, no sé, la presión, etcétera. Un conjunto de indicadores. Entonces, lo que se tiene es que los médicos ya cuentan con ciertas estadísticas y saben cuáles son los niveles aceptables. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en la presión. Me parece que ahí se maneja, creo que es sístole y diástole y es 80-120, pero si de pronto nuestro valor está por encima de esos rangos, inmediatamente tenemos que controlar, inmediatamente el doctor nos tiene que dar alguna recomendación, ya sea en hábitos de ejercicio, en hábitos de alimentación o en algún otro tipo de hábitos que nosotros tengamos que modificar para regresar a nuestros niveles aceptables para ese rango de edad. Lo mismo pasa, no sé, por ejemplo, vamos a pensar en el peso de una persona. Hay ciertos rangos, el indicador es el índice de masa corporal, que nos ayudan a saber cuál sería el peso adecuado que una persona debería de tener para poder estar sana, desarrollándose sin tener tantas complicaciones y tantos riesgos. Entonces, eso es el control. Nosotros vamos a ir comparando contra un estándar de tal suerte que podemos llevar a cabo esa actividad y saber si vamos o no de acuerdo a lo planeado. Pero por eso es muy importante el plan. Si no tenemos un plan, pues va a ser difícil. ¿Contra qué vamos a comparar? Entonces,
Partimos de un plan y podemos llevar a cabo nuestro ejercicio de control. Como un tercer ejemplo, imagínense cuando ustedes entran a la facultad, tienen su plan de estudios en el cual desde el primer semestre hasta el último van viendo cuáles son las asignaturas que van a estar cursando durante cada uno de estos periodos lectivos. De tal suerte que cuando ustedes ya empiezan a llevar las asignaturas, tal vez en el primer semestre se les dificultó la asignatura de cálculo 1 y tengan que repetirla. Entonces, el control, ustedes lo van a hacer en el momento en que se van a inscribir al segundo semestre y van a detectar que aún no han aprobado cálculo 1 y tendrán que tomar medidas para poder compensar esa situación. Es decir, tendrán que inscribir cálculo 1, quizás postergar cálculo 2 en virtud de que están seriadas esas dos asignaturas, y ya posteriormente, cuando ya termine la seriación, ya podrán empezar a meter alguna asignatura adicional para compensar el hecho de que hubo un pequeño retraso al principio. Igual, se puede pensar también en términos de llevar cursos intersemestrales. Ahorita ya no son tan comunes, pero hace unos 5, 6, 7 años, a la mitad del periodo del año, es decir, vamos a pensar en el mes de junio, julio, se llevaban a cabo cursos intersemestrales. ¿Cuál era la intención de estos cursos? Que los jóvenes que tuvieran ciertas características, me parece que era un promedio mayor a 8, más del 50% de créditos y demás, pudieran cursar estas asignaturas e ir adelantando para al final, pues en lugar de terminar en 10 semestres, pudieran terminar, digamos, en 9 semestres. De hecho, conocí el caso de un joven que se metió a cuanto curso intersemestral hubo y terminó la carrera en 8 semestres. Acabó todas sus materias en 8 semestres gracias a poder adelantar. Entonces, a eso se refiere el control. Tenemos varias herramientas que podemos usar. En términos del alcance, pues vamos a seguir utilizando el WS, el Work Breakdown Structure. Cuando hablamos de abastecimientos, podemos estar pensando en la matriz de abastecimientos, en el estado de cuenta del contrato, en las requisiciones de pago. Si hablamos de costo, vamos a tomar como punto de partida lo que es nuestro presupuesto base, el programa de erogaciones. Recuerden que todas estas herramientas fueron ya discutidas en la parte de planeación y ahorita las vamos a utilizar para llevar a cabo el control. Por ejemplo, me detengo un poquito en este tema del costo. Cuando nosotros estamos erogando nuestros recursos, pues tenemos que ver que realmente lo que habíamos presupuestado corresponde con lo que ahorita nos toca ejercer. Pongo el ejemplo, nos acabamos de enterar en las noticias apenas el fin de semana que en la famosa refinería de Dos Bocas allá en Tabasco, pues ya se excedió el presupuesto. Se tenía un programa con un cierto costo, pero ahorita ya se excedió y la constructora está exigiendo que se invierta un poco más de dinero, es como el 10%. Claro que estamos hablando de 9,000 millones de dólares, me parece. Entonces, el 10% de eso, pues son prácticamente, son 10,000 millones de dólares, que es una barbaridad de dinero. Entonces, ese es el control. Ahí se están dando cuenta que no fue suficiente con lo que se había presupuestado de origen y que se tiene que hacer un ajuste para poder concluir con las actividades de la obra. En términos de comunicación, también vamos a utilizar algunas de las herramientas que ya habíamos visto. La matriz de comunicación, donde vamos a tener quién le reporta a quién, bajo qué medio, si es a través de un WhatsApp, de un correo, de una impresión, de un informe, de una llamada, de una junta, de una reunión, todo esto. El calendario de eventos, que es muy importante, donde ya tenemos a priori organizado qué días van a ser las juntas, qué días va a haber, por ejemplo, este tipo de revisiones de control y demás. Les comparto que hoy es 3 de mayo y precisamente hoy se cumple un año de la tragedia de la línea 12 del metro. Entonces, estaba observando en las noticias el día de ayer que a un año de ese evento todavía no se ha podido reconstruir el tramo que resultó afectado. Si ustedes pasan por ahí o ven las fotos que están circulando en internet, se van a dar cuenta de que el tramo pues está cortado, es decir, todavía falta esa trave que se vino abajo. Entonces, ahí, bueno, es muy importante, repito, el control para saber en cuánto tiempo se está programando llevar a cabo esa reconstrucción
y qué está pasando y por qué no se está ejecutando como uno pensaría que debería de ejecutarse. Entonces, bueno, tenemos ahí también lo que es el estatus semanal y el reporte mensual. Recuerden, el semanal, pues lo vamos generando, puede ser cada viernes, cada lunes, dependiendo de cómo nos organicemos, y ya en el mensual integramos 4 semanales. También tenemos la parte de la administración de recursos humanos en el control. A veces ocurre que estamos en un proyecto y tenemos rotación de empleados. ¿Qué significa? Significa que una persona abandona su trabajo y puede ser por varios motivos. Puede ser por cuestiones de salud, puede ser porque le ofrecieron un mejor trabajo, puede ser simple y sencillamente porque ya no le gusta el trabajo, o bien puede ser también por el hecho de que no está cumpliendo con las expectativas que los jefes tenían para realizar esas actividades laborales. De tal suerte que vamos a tener esta rotación y tendremos que contratar a nuevo personal. Por eso es muy importante que tengamos bien definido cuál es el perfil de la persona que debe de ocupar ese puesto. Y un área de la administración muy importante es la administración de los recursos humanos. ¿Qué características debe de tener esa persona? Tiene que tener rasgos de liderazgo, tiene que tener una carrera en ingeniería, tiene que tener 3, 4 años de experiencia, tiene que contar desde cosas tan sencillas como con vehículo propio para poder desplazarse al sitio de la obra y demás. Entonces, todo eso lo podemos estar analizando. En la cuestión de tiempo, pues vamos a tener ahí una herramienta o 2 o 3, dependiendo de cómo lo manejemos, que son el diagrama de barras de Gantt, el de la ruta crítica, la red de la ruta crítica, y el de del PERT, Program Evaluation and Review Technique. Entonces, estas nos van a servir para ir controlando nuestro proyecto y de alguna forma saber si estamos o no de acuerdo al plan, a lo que teníamos originalmente programado. Y en materia de riesgos, pues recuerden que tenemos la matriz de administración de riesgos, tenemos el análisis de precedentes y las listas de verificación. Cuando nosotros estamos llevando a cabo un proyecto, normalmente ya, si es algo muy repetitivo, ya sabemos de dónde o en qué parte pueden surgir los riesgos. Pongo un ejemplo. Cuando ustedes llevan su auto al servicio, los fabricantes ya saben que después de 10,000 kilómetros, el auto puede estar fallando de los frenos, puede ser que el aceite ya se tenga que reemplazar, el líquido para limpiar los parabrisas también, quizás la batería ya necesite una recargada, etcétera. Y ya saben que esas son las cosas que se tienen que checar. Por eso se hace una lista de verificación o en inglés un checklist para comprobar que todo se está realizando de acuerdo a lo que fue diseñado desde un principio. Muy bien. Entonces, pues, en términos generales, digamos, esas son las herramientas. Ya cada una pues, nos va a servir de manera particular para llevar a cabo cierta actividad de control. A veces se pueden usar de manera conjunta, pero si no es el caso, lo que sí se recomienda es que por lo menos se utilice una. Entonces, cuando ustedes lleguen a la práctica profesional y tengan que estar realizando actividades de control, sí convendría que por lo menos tuvieran una, si se puede 2 o más, perfecto, de las herramientas que se usan para administrar cada una de las 9 áreas de la gestión de proyectos. Esto pues para que se vayan identificando todas las desviaciones que se van teniendo a lo largo del proyecto. Por ejemplo, pongo un caso, ahora que fue el tema de lo de la pandemia, pues todas las empresas que estaban llevando a cabo proyectos de construcción y que tuvieron que suspender sus actividades por el distanciamiento social y demás, pues tuvieron inmediatamente que reacomodar tropas, que sería el control, pues para poder compensar los tiempos que habían dejado muertos y poder apegarse lo más posible al plan original. Sin embargo, bueno, como bien sabemos, fueron meses de confinamiento, entonces ahí sí ya se requiere, diríamos, una cirugía mayor al plan. De plano ahí se tendría que reestructurar el plan para poder poner términos más realistas, las fechas,
que vamos a estar cumpliendo nosotros con esa obra, ¿de acuerdo? Entonces, vean cómo el control está involucrado prácticamente en todas las actividades de un proyecto. Muy bien. ¿Qué otro detalle sería importante tener en cuenta? Bueno, la cuestión de la calidad, ya lo hemos comentado, es muy importante porque a veces cuando estamos llevando a cabo el control nos sale que estamos fuera de tiempo, fuera de presupuesto. Y muchas veces la tentación es a hacer las cosas rápido para poder cumplir con los tiempos, pero sacrificando la calidad. Entonces, pongo ahorita el ejemplo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Qué es lo que ocurrió? Como la compañía constructora, que en este caso fueron los militares, tenían ya una fecha, el 21 de marzo de 2022, para inaugurar esa obra, pues empezaron a hacer las cosas, y lo que se comenta es que no se ha concluido con el resto de las obras. Entonces ahí, en aras de cumplir con el tiempo, se sacrificó la calidad. No se cumplió, digamos, o no se concluyeron las obras que permiten alimentar ese aeropuerto de manera total. Están parcialmente hechas, lo cual, bueno, pues es un pendiente que va a estar. Por cierto, les comparto, no sé si alguno de ustedes esté en la clase del ingeniero Jesús Salazar, que me parece que el día de mañana van a tener una visita al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entonces va a estar bien interesante. Van a salir de aquí de la facultad a las 7 de la mañana y van a visitar la obra, ¿no? Que desde luego pues es un proyecto muy interesante, ¿no? Independientemente de su funcionalidad o no, que ahorita ya anunciaron que van a restringir el número de vuelos en el aeropuerto Benito Juárez para motivar que las líneas utilicen el otro aeropuerto. Sin embargo, no es tanto de que las líneas lo utilizan o no, sino que la gente lo utilice, que haya una demanda de esos vuelos, ¿verdad? Porque pues, ¿de qué sirve que las líneas? Pongo un ejemplo. Aquí en la ciudad de Toluca, si ustedes ven el transporte público a esta hora, a las 11:30, 12 del día, van a ver que va el conductor con una o dos personas adentro del autobús y están dando vueltas por toda la ciudad con la respectiva contaminación, hay que decirlo. Entonces, de nada sirve que las líneas tengan los autobuses, los choferes y las ganas de ofertar el servicio si no hay demanda. Si a esta hora muy poca gente está utilizando el transporte, pues no es negocio. Imagínense cuánto cuesta estar dando de vueltas en el autobús para que dos personas vayan adentro. No es lo que cuesta ni siquiera un litro de diésel. Entonces no es rentable, no es rentable. Y claro, las compañías de autobuses, con tal de mantener la concesión, pues el gobierno vamos a decirlo así, las obliga a que mantengan la frecuencia de viajes, ¿verdad? Para que puedan ellos mantener la concesión. Así pasaba antes, ¿no? Con las líneas aéreas, se les daban ciertas rutas estelares, pero también se les pedía que tuvieran otras rutas que no eran tan estelares. Y ellos, con tal de jalar gente, había veces en los que los vuelos valían $1. Lo único que tenía que pagar el usuario eran los impuestos del TUA famoso, ¿no? De la tarifa de uso aeroportuario y el manejo de maletas, etcétera. Pero la aerolínea en sí cobraba $1 con tal de que la gente usara esas rutas, porque de todas formas se tenían que ir las rutas, pero pues de que se vaya vacío el avión, a que se vaya con alguien, que alguien lo aproveche, pues es mejor este segundo escenario. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos aquí con el control. Ahí radica la importancia de que nosotros tengamos desde el principio una buena pues, programación desde que estamos haciendo el plan del proyecto y que refinemos conforme va avanzando nuestro proyecto cada una de las etapas de nuestro WS en el programa de obra, ¿de acuerdo? Que es la planeación original. Entonces,
nuestra atención en el control tiene que ir encaminada a comparar lo que se ha ejecutado, repito, con lo que se planeó originalmente. Muy bien, pues son las cuestiones que quería comentarles el día de hoy. No sé si exista alguna pregunta, alguna inquietud para de una vez resolverla. Alfred, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me escucha? Sí, adelante. Pues, ¿qué cree que este tema del control del proyecto es algo que no me lo tome mal, pero me dio mucha risa? Porque recuerda el proyecto que le platiqué del huerto. Ajá, sí. Y recuerda que le comenté que pues hasta cierto punto ya tenía yo como que planeadas bueno, la actividad se resumió en un día, pero ya tenía así como la lista de actividades que se iban a ir desarrollando en ese día. Así. Entonces, el día que hubo muchas variantes que no se ajustaron a la planeación del proyecto, y sinceramente yo sentí que el proyectito se desmoronaba a pedazos, ¿eh? Híjole. Entonces, el plan del proyecto, pues es como creo que usted lo mencionó, ya tomar las decisiones que realmente se ajusten a lo que está planeado, a lo que está calendarizado. Entonces, también me acuerdo que en una diapositiva decía que ningún proyecto cumple las expectativas que uno tiene. Entonces, esa presión, bueno, yo en mi caso, pues sí sentí como desesperación de que pues, dices, lo planeaste, lo organizaste, no se pudo cumplir como lo quisiste, tomar decisión, qué decisiones vas a tomar, bajo qué riesgos, con qué incertidumbres. Entonces, pues está interesante y siento que el plan del proyecto es ya la toma de decisiones que realmente se van a ver, bueno, las que van a resultar beneficiadas o afectadas al proyecto, y me gustó el tema. Sí, es bien interesante. De hecho, ahí todo lo que tiene que ver con manejo de incertidumbre, no venía preparado, pero miren, casualmente aquí tengo un libro. Este libro se llama, en inglés es Quantitative Analysis for Management, que traducido al español sería Análisis Cuantitativo para la Administración. Recuerden, en la administración tenemos dos vertientes, tenemos una cuantitativa y otra cualitativa, pero este libro en particular, que es del autor Bonini y otros, aquí está, nos habla de técnicas numéricas para poder llevar a cabo todo este control. Y miren, por ejemplo, aquí, digo, está en inglés y todo, pero ya seguramente ya existe la parte de una traducción. Aquí en la página 448, déjenme ver rápidamente. Aquí está, miren. Voy a ver si pueden observar ahí. Están estas redes que son rutas críticas o el método de la ruta crítica, y entonces van generando distintos escenarios para poder ir mejorando la administración, por ejemplo, en este caso del tiempo de un proyecto. Pero tienes toda la razón, Alfred. Normalmente nosotros tenemos un plan y difícilmente lo vamos a cumplir al pie de la letra porque hay muchas cuestiones que pueden afectarnos. Acuérdense que en construcción tenemos 4 incertidumbres. Tenemos la incertidumbre natural, no sabemos si mañana va a llover, si va a haber sol, si va a caer granizo, si va a haber mucho frío, qué sé yo, todo esto. Tenemos el tipo de suelo, tampoco lo sabemos, si va a haber selvas, si va a haber fauna, si va a haber un montonal de cosas naturales. Tenemos la incertidumbre contractual. Hoy podemos trabajar para el gobierno, mañana para una empresa privada y los contratos van a ser distintos. Podemos tener la incertidumbre, digámoslo así, laboral en el sentido de que hoy hacemos una carretera, mañana hacemos un puente, pasado mañana un hospital y el siguiente día una casa. Y tenemos la incertidumbre del personal que va a trabajar con nosotros. Claro, no es lo mismo trabajar en Chetumal que trabajar en Ciudad Obregón o que trabajar en Chilpancingo. Cada una tiene sus peculiaridades y a veces lo más conveniente es contratar a la gente local para abatir costos y una serie de cuestiones. Pero bueno, hay empresas que igual llevan a su gente de un lugar a otro, ¿no? Ahí sí se mantiene un equipo. Pero cuando no,
pues el ingeniero es el único que viaja al lugar y tiene que contratar personal, tiene que ver dónde están los proveedores, los materiales, cuándo, el terreno, etcétera. Entonces, el control es muy, muy importante y definitivamente es un área que tiene un gran peso a la hora de estar nosotros gestionando un proyecto. Muchísimas gracias, Alfred, por el comentario. Quique, ¿alguna inquietud, algún comentario? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, la verdad no, pero pues sí, sí está interesante, así como decía el compañero, a pesar de, o sea, esta gestión, este tipo de proyectos y controlarlo de esta manera sí es algo complicado. Y yo siento que, bueno, en mi caso fue lo que me llamaba la atención en esta área Sí, y en esta materia. Y pues es en lo que uno va más o menos enfocado, en lo que le interesa, poder administrar este tipo de inquietudes y pues aunque no se vayan a lograr tal como uno quisiera, como dicen, pero pues es como pues sí, como el sentimiento de querer hacerlo bien o que salgan como lo mejor que se pueda y pues es lo interesante de esta rama. sí, muchas gracias, Quique. Definitivamente. Y recuerden bien esta premisa en administración, ¿no? Porque si lo viésemos como si fuera un iceberg, pues lo que sale por encima de la superficie es el 20% de aquella masa de hielo que está flotando, ¿no? En el mar. Y lo que está debajo de lo que nosotros vemos es el otro 80%. Y la administración es igual. La teoría es el 20%, es la punta del iceberg, pero la práctica, la experiencia, es el otro 80% que está debajo. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a administrar un proyecto? Pues administrándolo, teniendo de primera mano la vivencia de qué actividades hay que hacer, cómo, a quién hay que reportar, etc. Muy bien, gracias, Quique. Raúl, ¿dudas, observaciones? Yo no tuve ninguna digo, el material estuvo muy claro, entonces ninguna duda. Muchas gracias, Raúl. Y cerramos con Arthur. Arthur, adelante. Pues no, ninguna duda, ingeniero. Bueno, como comentan los compañeros, es interesante ver esto del control de programa, sobre todo lo que dice, pues tener en mente, bueno, para las acciones correctivas que hay en cada caso, pues como dice el material, pues están muy específicas, ¿no? Entonces, pues ahí es donde entra un poco la experiencia, saber cómo manejar las situaciones con diferentes Claro, acciones, ¿no? Entonces, se ve divertido, interesante. claro que sí. Sí, efectivamente, es parte del proceso. Y bueno, conforme uno se va adentrando en este mundo de la industria de la construcción, pues va aprendiendo, ¿no? Hoy, que es día 3 de mayo, repito, ese día se celebra y bueno, pues ahí hay que estar siempre bien atentos, repito, con la teoría, pero lo más importante es la práctica. Pues muchas gracias, jóvenes, a todos. Corto aquí la grabación y también la sesión y ahorita les mando una nueva liga, pero ya nos despedimos del video. Gracias a todos y que tengan buen día. En breve estoy con ustedes de nuevo. Gracias, jóvenes.